Hola chiquitines, ¿cómo están? Me da gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy vamos a continuar con nuestra clase y vamos a ver de otro personaje llamado Nehemías. Es otro personaje importante que también contribuyó a la reconstrucción de Jerusalén. Pero antes de comenzar vamos a orar, así que te invito a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por la vida de estos pequeños, Señor. Te pido que tú les sigas ayudando, Señor. Bendice a sus familias, Señor. Bendice este tiempo, Señor, y que podamos aprender más de tu palabra. Gracias y así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pequeños, como les decía, este personaje lleva su nombre, así que si tienen sus Biblias pueden buscar Nehemías. Vamos a ver los primeros 2 capítulos y nos relata que, como ustedes se acordarán, en las clases pasadas vimos que Nabucodonosor llega y destruye Jerusalén. Pero hay un pasaje en Salmo 48 que nos relata cómo estaba Jerusalén antes de que sus enemigos lo destruyeran, y eso está en Salmo 48, pueden leer en casita, y nos relata cómo estaba Jerusalén y cómo estaba de hermosa. Era una ciudad muy hermosa, con sus murallas, estaba muy bonita. Pero después de que sus enemigos, después de que el pueblo de Dios se volviera a la idolatría, entonces Dios tuvo que castigarlos. Vimos en esta imagen cómo estaba, y del otro lado pueden ver la imagen cómo había quedado. Y vimos también que en el primer regreso Zorobabel se enfocó en el templo y en el altar y todo lo que tenía que ver con la adoración a Dios. Vimos con Esdras que él regresó a enseñarles la ley, porque ya se les había olvidado. Y este personaje, Nehemías, nos relata que Nehemías trabajaba en la corte del rey. Él era un copero. ¿Y qué es un copero? Un copero era el que tomaba la bebida del rey antes de que el rey lo tomara. Porque en ese tiempo quizás había mucha conspiración y querían matar al rey, entonces tenían que tener mucho cuidado qué tomaba el rey y qué comía. Entonces alguien tenía que probar la comida del rey, también su bebida. Entonces Nehemías se dedicaba a eso, él estaba en la corte. Ahora nos dice en Nehemías capítulo 1: me encontraba en la fortaleza de Susa. Uno de mis hermanos vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio, sobre la situación en Jerusalén. Entonces Nehemías pregunta que cómo estaban los que habían regresado a Jerusalén. Y a lo que le contestaron es que ellos viven en desgracia. Las murallas siguen derrumbadas. Y eso es lo que Nehemías escucha. Pero al oír Nehemías la respuesta de sus hermanos, como él les decía, sintió dolor, porque nos dicen en los versículos, en el versículo 4 dice: cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y lloré al Dios del cielo. Nehemías, al escuchar esta noticia, empezó a llorar y también a orar, a interceder por su pueblo. Y si ustedes leen más adelante los versículos 5 hasta el 11, habla de la oración, de lo que pide Nehemías. Se conmovió tanto, aunque Nehemías estaba en una ciudad pues bonita, cómoda, él se preocupaba por su pueblo. Aunque quizás nunca conoció Jerusalén, pero había escuchado de esta ciudad, cómo estaba, a lo que está ahorita, ¿no? Y en el capítulo 2 vamos a ver que él se presenta ante el rey, y el rey se da cuenta que él tenía el semblante triste, y el rey le pregunta: Nehemías, ¿qué tienes? Porque enfermo no estás. Y Nehemías contesta, y eso lo pueden encontrar aquí en los versículos. Dice: ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado.
Pero le contesté: vive el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó: bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté: si al rey le agrada, y aquí empieza a decir la petición de Nehemías ante el rey. Le dice: bueno, el rey accede a la petición que por tanto había orado Nehemías. Cuando Nehemías se entera de la situación, nos dice aquí a fines del otoño, y cuando se presenta el rey, cuando se da cuenta, es a comienzos en primavera, o sea, había pasado 4 o 5 meses después de que se entera de la situación en Jerusalén. Pero el rey accede y le dice: ¿cómo te puedo ayudar? Y Nehemías le dice, pues acá en los versículos que ustedes pueden encontrar, era un sí para Nehemías delante del rey. Y le preguntan: ¿cuánto tiempo estarás fuera? Y Nehemías se prepara porque tenía una gran labor, que era reconstruir las murallas. Y los versículos siguientes dice que Nehemías se prepara, le pide cartas al rey para que pueda pasar, que tenga acceso a los lugares donde él iba a pasar, junta material para regresar a Jerusalén. Pero no va a ser fácil esta reconstrucción, porque nos dice la escritura que hubieron muchos enemigos de Nehemías que trataron de que no se lograra lo que él tenía en mente. Se opusieron a muchas cosas, incluso el pueblo se empezó a desanimar. Pero ¿qué creen? Nehemías continuó con su labor, porque era la voluntad de Dios de que se reconstruyeran las murallas, sí. Así que Nehemías siguió con su labor. ¿Y qué podemos aprender nosotros de esta historia? Podemos aprender acerca de la oración, de cómo nosotros tenemos que acercarnos a Dios, con un corazón humilde, con un corazón agradecido. Si ustedes leen la oración de Nehemías, vemos que él engrandece a Dios, él reconoce la majestad de Dios, pero también reconoce su pecado. Y es así como nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Dicen en Primera de Juan 5, 14, 15, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. En otro pasaje dice, en Hebreos 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y por último, está en Mateo 6, del 9 al 10, y es la oración de Jesús, cómo le enseñó a sus discípulos a orar, cómo tenemos que acercarnos al Padre. Y es el Padre Nuestro. Ustedes lo pueden leer en casita, pero son uno de estos pasajes que nos enseñan de cómo tenemos que acercarnos a Dios con un corazón agradecido y siempre pidiendo acerca de su voluntad. Como lo hizo Nehemías, fue un gran líder, pero antes de que comenzara toda la obra que él hizo, oró. Le oró a Dios, le pidió la dirección a Dios y la sabiduría y el favor. Así que esto ha sido por hoy. Espero que estén muy bien. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós.